Bueno, entonces, ¿cómo es que surge esta figura? Esta figura de la gráfica del seno del ángulo, pues surge precisamente de los cuatro cuadrantes. Entonces, cuando estoy en el primer cuadrante, lo que hicieron fue hacer la división. Recuerden que el seno está definido como la división de lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Entonces, lo que hicieron para calcular estos valores y que fuera realizada la gráfica era asignar un valor a la hipotenusa, que es 1, y a partir de ahí medir cuál es la longitud del cateto adyacente, cuál es la longitud del cateto opuesto. La hipotenusa siempre va a valer 1, y entonces yéndose grado por grado, grado por grado, grado por grado hasta los 90 grados, calcular los valores, o sea, hacer la división de lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Y de ahí esos valores fueron dando precisamente estos diferentes puntos que me llevaron a lo que es la gráfica, llegando hasta 90 grados. Entonces, aquí en 90 grados ya les había explicado que lo curioso de 90 grados es que precisamente aquí en 90 grados el cateto opuesto y la hipotenusa tienen el mismo valor y el cateto adyacente tiene un valor de 0. Y aunque esto es conceptual, porque obviamente no parece un triángulo, porque un triángulo tiene 3 ángulos y ahí no se ven los ángulos, pero conceptualmente se menciona que ese es un ángulo, es un triángulo, perdón, que tiene un ángulo de 90 grados, en donde como esto va cambiando, como este cateto opuesto va cambiando a la vez que los ángulos se van haciendo más grandes, llega un momento en que el cateto opuesto y la hipotenusa miden lo mismo, por eso la división de estos dos me da 1, y es lo que obtengo hasta aquí arriba. Y ah, conforme iban avanzando los grados, pues yo iba llegando a los valores, pero eso se hace precisamente porque se está haciendo una división numérica, ¿no? Bueno, luego cuando llegan al segundo cuadrante, pues lo que ocurre es que ahora el cateto adyacente ustedes saben que es negativo, el cateto opuesto sigue siendo positivo y la hipotenusa pues siempre es positiva y habíamos dicho que se le asigna un valor de 1. Precisamente de ahí viene lo del círculo trigonométrico. Eso también lo pueden ver en su problemario, pero aquí en algún punto les muestran lo que es el círculo trigonométrico y de dónde sale esas, esas gráficas. Bueno, entonces regresamos y ahí cuando llegamos al segundo cuadrante, pues lo que ocurre es que tenemos ángulos más grandes que son más de 90 y menos de 180. Y otra vez lo que se vuelve a hacer es miden cuál es la longitud del cateto opuesto, la hipotenusa siempre vale 1 y de acuerdo a esa división pues van obteniendo precisamente las coordenadas de estos puntos, todos estos puntos, todos estos puntos, todos estos puntos, hasta que llegan al punto donde tienen un ángulo de 100, un triángulo de 180 grados. Y en ese triángulo se van a dar cuenta que el cateto adyacente y la hipotenusa miden lo mismo, pero el cateto opuesto es el que mide 0. Acuérdense que el triángulo va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, y en algún momento se tiene que el cateto opuesto se hace cada vez más chiquito, y al hacerse más chiquito, ahí es cuando llegamos a esa situación, que el cateto opuesto es 0, y por lo tanto la división de un cateto opuesto que es 0 entre una hipotenusa que es 1, pues me da un resultado de 0, que es lo que yo estoy observando aquí en 180 grados. O sea, acuérdense que son coordenadas, entonces tengo en la abscisa 180 y en la ordenada 0, donde 180 me está representando el ángulo y el 0 me está representando el valor de la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de ahí es como va saliendo la gráfica. Posteriormente seguimos en el tercer cuadrante, lo voy a dibujar aquí abajo. En el tercer cuadrante, pues tengo el cateto opuesto, pero acuérdense que aquí el cateto opuesto es negativo. El cateto adyacente también sigue siendo negativo y la hipotenusa pues siempre va a valer 1 para poder hacer esta gráfica, ¿no? Es la idea de hacer esta gráfica, que sea más rápido. Y entonces, estas divisiones del cateto opuesto y la hipotenusa, teniendo el cateto opuesto que va a ir cambiando, porque acuérdense que va a ser así, luego va a ser así, luego el triángulo va a ser así, luego el triángulo va a ser así, etcétera, etcétera. O sea, todos los triángulos, modificando los ángulos, me van a ir produciendo todos estos puntos, hasta llegar al punto extremo, si lo quieren nombrar de alguna manera. Y en ese punto
donde se tienen los 270 grados, lo que va a ocurrir es que hay un triángulo que es de esta manera. Y ese triángulo resulta nuevamente que el cateto opuesto y la hipotenusa tienen el mismo valor. Y el cateto adyacente tiene un valor de 0. Solamente acuérdense que el cateto opuesto es negativo. Y entonces este negativo entre la hipotenusa, que siempre se considera positivo, por eso me da un valor negativo. Y entonces en esta coordenada voy a tener 270 grados, el menos 1. Acuérdense que 270 es el valor del ángulo y el 1 es el resultado de la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces esa gráfica que ustedes están viendo simplemente es aquí ya me perdí. Entonces el asunto es que como me da el cateto opuesto negativo y la hipotenusa positiva, por eso tengo un valor de menos 1. La coordenada se hace menos 1. Y conceptualmente esta línea que está partiendo obviamente del origen, ese es un triángulo. Aunque vuelvo a repetir, ¿no? Eso solamente es un concepto porque en realidad un triángulo tiene 3 ángulos. Pero se tiene esa conceptualización para poder hacer la gráfica. Y luego cuando nos vamos al cuarto cuadrante, acuérdense que este es el tercer cuadrante, y cuando nos vamos al cuarto cuadrante, lo que ocurre es que los triángulos ya saben que es derecha, hacia abajo y de regreso. Aquí voy a tener un cateto adyacente que es positivo, aquí tengo un cateto opuesto que es negativo, y la hipotenusa que siempre es 1. Acuérdense que la hipotenusa siempre es positiva. Y haciendo la división de los catetos opuestos que surjan entre la hipotenusa, o sea, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo. Si se dan cuenta, el ángulo va cambiando, etcétera. O sea, todos esos triángulos que tuvieron que hacer uno por uno, me produjeron todos estos puntos, todos estos puntos, todos estos puntos, hasta llegar al ángulo de 360, que este triángulo es de 360, donde el cateto adyacente y la hipotenusa miden lo mismo, pero el cateto opuesto tiene un valor de 0. Y como tiene un valor de 0, 0 entre lo que mide la hipotenusa, que ya saben que es 1, pues me produce el 0, que es la coordenada extrema en 360. Y luego resulta que esta gráfica se vuelve a repetir cuando empieza a hacerse más grande, o sea, 361 grados, 362, 373, etcétera, ¿no? Entonces es repetitiva. Esto que les mostré aquí es lo mismo para la gráfica del coseno. La gráfica del coseno que ustedes la tienen en su problemario, ocurre lo mismo, solamente que en lugar de mostrarse como lo que vimos en la del seno, pues tiene una situación un poco diferente. Aquí también vuelve a ocurrir que el valor más alto es 1, el valor, aquí tenemos el de 0 y el más bajo es menos 1. Y vuelve a ocurrirse que aquí es 90, que aquí es 180, que por aquí es 270 y hasta por acá al final son 360. Bueno, entonces, ¿cómo fue que se obtuvo esta gráfica? Pues calculando las divisiones de lo que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa, al igual que lo que les mostré aquí para el seno. Solamente que ahora es el cateto adyacente. Y la parte importante aquí es que recuerden que grados hexagesimales no se utilizan, sino se utiliza el pi medios, que son radianes, para 180, el pi para 180, el 3 pi medios para 270, el 2 pi para 360, etcétera, etcétera. Y ahí la parte que cobra más importancia, sobre todo para las evaluaciones, porque en las evaluaciones no usamos calculadora, recuerden que no usamos calculadora, es que yo ya les había mencionado que hay dos triángulos importantes, donde este triángulo mide, bueno, ¿de dónde parten esos triángulos? Para volvérselos a repetir, el primero parte de un triángulo equilátero, donde este mide 2, este mide 2, este mide 2, y por lo tanto sabemos que como es un triángulo equilátero, los tres ángulos son iguales, que precisamente son de 60 grados. Parto de 60 grados hexagesimales porque es lo que dominamos de la primaria, ¿eh? Pero cuando yo lo parto a la mitad, resulta que al partirlo a la mitad, por ahí se tiene unas características que ya se vieron con la mediana, mediatriz, bisectriz, y que ustedes las estudiaron, donde este es 60, donde este de aquí entonces es 30, este como ya lo marqué mide 90, este mide 1, este mide 2, y utilizando el teorema de Pitágoras va a resultar que este cateto se va a calcular como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrada menos el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto resulta que este cateto tiene un valor de raíz de 3.
Y entonces ahí lo importante es que este triángulo, aquí mide pi medios, que es el ángulo. Aquí mide pi tercios. Y este de aquí es pi sextos. Eso es lo importante. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque también ya les había explicado que 360 grados son 2 pi radianes. Y por lo tanto, si este lo divide entre 2 y este lo divide entre 2, resulta que aquí tengo entonces un ángulo de 180, que es lo mismo que pi radianes. Y si este lo divide entre 2 y si este lo divide entre 2, acuérdense que eso se llama proporción directa, que lo vieron en álgebra. Entonces, y propiedad de la igualdad, la operación que se hace en el miembro izquierdo es la misma que se hace en el miembro derecho. Aquí te da 90 y aquí te da pi medios. Y si lo vuelves a dividir entre 2 y entre 2, resulta que aquí me queda un 45 y aquí me queda un pi cuartos radianes. Y tomando en cuenta este 90, si este 90 tú lo divides entre 3 y el pi medios lo divides entre 3, pues va a resultar que te va a quedar 30 grados sexagesimales, que es lo mismo que pi sextos. De ahí es donde sabemos que el 30 es pi sextos. Y si este 180 lo divides entre 3, si este 180 tú lo divides entre 3 y al pi también lo divides entre 3, entonces vas a obtener que 60 grados son pi tercios radianes, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esto que les acabo de mostrar son conocimientos básicos que deben dominar desde ahorita para geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y su ingreso a nivel superior. No es algo que solamente como que lo estoy en un día, no, o sea, hay que aprendérselo y ya que quede para siempre. Y entonces es lo que me va a ayudar para resolver ecuaciones trigonométricas. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo tener un ángulo de 30, pero aquí también yo puedo tener ya un ángulo de 60. Y aquí yo puedo tener un ángulo de 60, aunque como me importa desde el inicio desde el eje positivo del eje de las abscisas hasta aquí, entonces lo importante no es que fuera 60, sino lo importante, se los voy a dibujar aquí, lo importante es que si yo tengo aquí un ángulo de 60, este 60 no me interesa, sino lo que me interesa es que el ángulo es de aquí para acá y este 120. Y si yo tengo aquí otro triángulo y este triángulo aquí es de 30, el 30 no me interesa, sino me interesa lo que hay de aquí hasta acá, desde el primer cuadrante, desde el eje positivo del eje de las abscisas, perdón, y este sería de 150. O sea, fíjense cómo este 120 y este 150 son múltiplos de 30 y de 60. Ahí es donde resulta fácil obtener el valor en radianes, porque si ustedes ya saben que 60 es pi tercios, este 60 es pi tercios, el múltiplo de 60 es 120. Entonces, como 120 es 2 veces 60, pues simplemente este 120 también es 2 veces pi tercios. Eso es donde utilizo el concepto de múltiplos, que ya lo hemos visto varias veces. Y si ustedes piensan en 30, el 30 ya habíamos visto que el 30 precisamente es pi sextos. Y entonces asociando, el 150 es múltiplo de 30, porque para que el 30 se haga 150 hay que multiplicarlo por 5. Por lo tanto, también este pi sextos lo multiplican por 5 y les queda que 150 es 5 pi sextos. Ahí es donde esto me ayuda para resolver ecuaciones trigonométricas, porque no me voy a hacer en ángulos con grados sexagesimales, sino con radianes. Y si hacemos lo mismo para el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante yo puedo tener aquí un triángulo rectángulo, donde este ángulo es 30. Acuérdense que siempre es con respecto al eje de las abscisas, pero no me interesa el ángulo de 30, sino me interesa el ángulo desde el eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, ese ángulo es de 210.
porque aquí tengo 180 con el ángulo llano, más los 30 que les dije, pues ya es 210. Pero este 210 es múltiplo de 30. Y si pienso en múltiplo de 30, para que el 30 llegue a 210 hay que multiplicarlo por 7. Por lo tanto, ocurre lo mismo con el pi sextos. El pi sextos lo multiplicas por 7 y aquí te va a quedar 7 pi sextos, que es el valor del ángulo en radianes. Y de manera similar, si yo tengo aquí un triángulo y ese triángulo rectángulo aquí mide 60, pues el de 60 no me interesa. El que me interesa es el ángulo desde el eje positivo del eje de las abscisas. Y entonces ese ángulo no mide 60, sino ese ángulo mide 240. Acuérdense que 180 más los 60 de aquí y ya me da el 240. Entonces el 240 es múltiplo de 60. Y como el 240 es múltiplo de 60, para que el 60 se haga 240 hay que multiplicar por 4. Por eso, de la misma manera, al pi tercios lo multiplicas por 4. Y si lo multiplicas por 4, 240 es lo mismo que 4 pi tercios. Y esto que le estoy explicando de los múltiplos, que es un concepto de primaria, con eso yo puedo tener más facilidad para resolver las ecuaciones trigonométricas. Y para concluir, con estos triángulos, si yo me voy al cuarto cuadrante, si yo voy al cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante puedo tener un triángulo que es de 60 grados. Pero recuerden que a mí no me interesa el 60 grados, me interesa el ángulo que hay desde el eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, si este habíamos dicho que mide 60, pues el otro ángulo mide 300 grados. Pero 300 es múltiplo de 60. Es múltiplo de 60. Y para que el 300 lo relacione con el 60, pues hay que multiplicar por 5. Multiplico al 60 por 5 y me da 300. Por lo tanto, también al pi tercios multiplico por 5 y de ahí obtengo su equivalencia. Por lo tanto, 300 grados es lo mismo que 5 pi tercios. Y eso solamente es por proporción. Y si me voy al ángulo de 30, aquí dibujo un triángulo en el cuarto cuadrante donde este mida 30. A mí no me interesa el 30, sino lo que me interesa es un ángulo desde el eje positivo del eje de las abscisas. Y entonces estos son 330 grados. Pero 330 grados dijimos que es múltiplo de 30. Y si es múltiplo de 30, para que el 30 se haga 330, hay que multiplicarlo por 11. Por eso multiplicas al pi sextos por 11 y ya te queda que esto va a ser 11 pi sextos. Y es de la medida en radianes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar este triángulo en diferentes posiciones cuando no usamos calculadora. Cuando se usa calculadora, que serían los ejercicios que en algún momento utilizaríamos en física. Acuérdense que no estamos en física, estamos en matemáticas, por eso hay que entender el concepto. Entonces, pues ya sería diferente con la calculadora, ¿no? Pero para el caso de las evaluaciones que vamos a hacer en mate 2, mate 3, mate 4, mate 5, y el ingreso a nivel superior, precisamente es utilizando este triángulo en primera instancia y el otro triángulo. Recuerden que hay otro triángulo, aquí se los dibujo. Hay otro triángulo, que este triángulo es un triángulo rectángulo, donde aquí mide 1, aquí mide 1. Si se dan cuenta es un triángulo isósceles. Y por el teorema de Pitágoras, para calcular la hipotenusa sería cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto me queda una raíz de 2. Y por lo tanto, este ángulo y este ángulo son congruentes y serían de 45 grados. Pero 45 grados ya dijimos que son pi cuartos. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Todo se convierte en un múltiplo de 45 grados, o sea, múltiplos de pi cuartos. Y entonces, haciéndolo aquí en una sola, bueno, no se usa en 4 para no causar confusión. Entonces, en esta, si aquí yo tengo un ángulo primer cuadrante, un triángulo rectángulo donde este mide 45, pues sabemos que no es 45, sino es pi cuartos. Pero para el segundo cuadrante, si en el segundo cuadrante yo también dibujo un triángulo, recuerden que el triángulo siempre es abscisa, ordenada,
y de regreso. Entonces, si aquí mide 45 grados, resulta que no me interesa el 45 grados, sino me interesa desde el eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, este ángulo mide 135 grados. Pero 135 grados, como les había dicho, es un múltiplo de 45. Y al ser un múltiplo de 45, para que el 45 se haga 135 hay que multiplicar por 3. Y entonces también al pi cuartos hay que multiplicar por 3. De tal manera que el 135 es 3 pi cuartos. Eso es para el segundo cuadrante, cuando ubico el ángulo de 45, el triángulo de 45 grados. Pero también puedo ubicar el triángulo de 45 grados en el tercer cuadrante, que es hacia la izquierda, hacia abajo y de regreso. Si este ángulo es de 45 grados, pues no me interesa el 45 grados, sino me interesa desde el eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, ese ángulo es de 225 grados, que otra vez es un múltiplo de 45. Y para que este 45 se haga 225, pues hay que multiplicarlo por 5. Por lo tanto, también el pi cuartos hay que multiplicarlo por 5. Y de aquí obtengo que este es un 5 pi cuartos. Por eso es tan importante el cálculo mental en la primaria, porque gracias a ese cálculo mental podemos hacer operaciones más rápidas cuando vamos en el bachillerato. Y para este fue el tercer cuadrante. Y para el cuarto cuadrante tengo otra vez mi triángulo rectángulo, donde este mide 45, pero no me interesa el 45. Lo que me interesa es desde el eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, este ángulo pues son 270 más 45, que me da 315. Y el 315 grados sexagesimales nuevamente vuelve a ser múltiplo del de 45. Y si es múltiplo de 45, para que el 45 se haga 315, pues son 2, 4, 6, 7. Son 7 veces. Y eso implica que este ángulo es 7 pi cuartos en radianes. Entonces, esto que les acabo de explicar es solamente para contestar la respuesta cuando a mí me plantean una ecuación trigonométrica. Recuerden que la solución de ecuaciones trigonométricas no es tanto de usar la calculadora, sino más bien es de asociar a todos los conceptos previos que ya vimos en semejanza, que ya vimos en congruencia, que ya vimos en identidades trigonométricas y que ya vimos en funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Ahora, con eso vamos a hacer un ejercicio que, como les pregunté, eso es una ecuación trigonométrica, pues porque hay funciones trigonométricas. Y ustedes observan que aquí está la incógnita, que es el ángulo, que también sabemos que se llama argumento. Entonces, aquí la gran ventaja es que si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí ya está factorizado. Y si se acuerdan, factorizar quiere decir expresar en factores. ¿Y cómo sé que son factores? Pues porque es un paréntesis que multiplica el coseno. Eso es de álgebra, ¿no? Entonces ya sé que está factorizado. Y como está factorizado, ¿qué es lo que sigo, jóvenes? Después de factorizar, lo que hay que hacer, bueno, si se dan cuenta ya está igualado a 0. Precisamente, cuando yo tengo una ecuación, lo que hago primero es igualar a 0. Pero eso ya está hecho. Después de igualar a 0, se factoriza, que precisamente esta ecuación ya nos la dan factorizada. ¿Cómo sé que es factorizada? Porque está expresada en factores. Un factor y otro factor. Y después de eso, lo que hay que hacer es satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, acuérdense que lo habíamos dicho que se relaciona a la operación inversa. Por lo tanto, satisfacer la ecuación es qué valor debe tener el seno de t para que al restarle 1 y multiplicarle los demás, les dé por resultado 0. Y les había dicho, se asocia a la operación inversa. Por lo tanto, el seno de t debe de ser la operación inversa a la resta, ya saben que es la suma, y debe de ser 1. Y de manera similar, ¿qué valor debe tener el coseno de t para que al multiplicarlo por el siguiente paréntesis me dé 0? ¿Cuánto debe valer el coseno de t, jóvenes? Como dice su compañera, el coseno de t es 0. Y ya, ahora, eso es lo relacionado a álgebra. Ahora bien, hay que pensarle. Y hay que pensar qué ángulo tiene un seno
que sea 1. Y entonces me regreso a lo que les expliqué al inicio. Y al inicio les presenté esta gráfica. Entonces, si ustedes ya se saben la gráfica de memoria, díganme en qué ángulos, como te están preguntando aquí, qué ángulos tienen un seno de 1. Entonces me regreso a la gráfica y díganme con sus ojitos de la cara, ¿dónde se ve que el seno sea 1? Sería en 90 grados, maestro. En 90, exactamente, en 90, aquí se ve. Sería, o sea, eso se define como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ¿no? No, porque está entre el primero y el segundo. Y como está en el primero y el segundo, el triángulo está aquí. Era lo que les decía, ¿no? Es este triángulo que no es triángulo. Sin embargo, de la gráfica, por eso es importante las gráficas, yo sé que hay una coordenada que es esta coordenada donde para un ángulo de 90 grados hexagesimales tengo un seno que es 1. Acuérdense que en esta gráfica las coordenadas es abscisa es el ángulo y ordenada es el seno del ángulo. Obviamente estamos subiendo niveles, ¿no? En la primaria eso no lo entendemos, pero ya no estamos en la primaria. O sea, esto no es ni de la superior, esto es de bachillerato, que vamos avanzando. Insisto, toda la escuela es para ir aprendiendo todos los días. Si tú quieres con lo que tú sabes ahorita resolver algo, no, porque por eso hay que estudiar, hay que estudiar. Gracias a Dios ya llevan 4 semanas estudiando y no han dejado de estudiar. Obviamente su cuestión neuronal está bien, porque no dejaron de estudiar. Si hubieran dejado de estudiar, ahorita estarían perdidos, pero no lo han hecho. Entonces, como están estudiando, aquí yo me doy cuenta que para el ángulo de 90 tengo el seno de 1. Sin embargo, yo no puedo contestar 90 porque son grados hexagesimales y lo que contesto es en radianes. Eso quiere decir que lo que voy a contestar es que el ángulo que esté tiene un valor de pi medios. ¿Y cómo lo supe eso? Pues simplemente es por conceptualización. O sea, aquí no hay que escribir ningún concepto, es solamente porque yo lo sé y yo lo veo. O sea, eso ya es lo bonito de aquí, ¿no? O sea, ya el proceso mental es regresarte a la gráfica y ya, tienes el valor de t. Ahora, lo mismo con esta. Tienen que ver en la gráfica qué ángulo te da un coseno de 0. Entonces, de la misma manera, me regreso a la gráfica que ustedes se saben y la gráfica es la de aquí abajo, porque les había dicho que esta gráfica es la del coseno del ángulo. Esta gráfica es la del coseno del ángulo. Por lo tanto, observando en esta gráfica, díganme cuál es el ángulo donde el coseno es 0. 90. 90, exacto, en 90. Ahí yo lo veo. Pero solamente es en 90. En 270 también. También en 270. Entonces hay dos resultados. Y esos dos resultados no es porque me lo dé mi calculadora. Si ustedes lo hacen en la calculadora les da solamente un resultado. Por eso ya la calculadora no funciona en bachillerato. La parte conceptual es lo importante. Son dos resultados. Y si ustedes lo ponen en la calculadora, solamente les da uno. Y eso está mal. Porque son dos. Conclusión. Resulta que nada más de verse. O sea, si se dieron cuenta, nos dimos la gráfica. El ángulo T, aquí vamos a agregarle. Este es el primer valor. Acuérdense que son puntos, por eso debe ser TA. Debe ser TB. Aquí hay uno que, regresándonos, habíamos dicho que es en 90, pero 90 pues sabemos que es pi sobre 2. Y si se dan cuenta el pi sobre 2 ya está. Por lo tanto, este valor no es importante que lo escribamos porque ya lo tenemos. Y entonces el segundo valor, seguimos utilizando la B porque aquí no se utilizó la B, es en 270. Y si es en 270, vuelvo a acordarme. 90 es pi sobre 2, pero 270 es 3 pi medios, que es por múltiplos. Y entonces aquí sabemos que el otro resultado es 3 pi medios. Y esos son los dos resultados. Pero como la gráfica del seno y la del coseno se empiezan a repetir, les había dicho hace rato, lo que ocurre es que la gráfica del seno se vuelve a repetir. Ay, disculpen.
se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. La del coseno también se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Entonces siempre se va a estar repitiendo porque precisamente los cuatro cuadrantes es de un círculo que sigue girando, 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 girando para ver más grados. Por lo mismo, yo lo que tengo que hacer es agregarle que esto se va a repetir cada 2 pi veces. O sea, cada vuelta se vuelve a repetir, cada vuelta se vuelve a repetir. Ay, disculpen, así no son las vueltas. Cada vuelta se vuelve a repetir, cada vuelta se vuelve a repetir, cada vuelta se vuelve a repetir. Y entonces esto va a ser n veces, porque son todas las veces que tú quieras. Por eso aquí se le agrega el 2pi multiplicado por n, que son todas las veces en que se vuelve a repetir, todas las veces en que se vuelve a repetir. Y esos van a ser los resultados. Y los resultados vienen, si ustedes se dan cuenta, solamente de observar. Es lo bonito de las ecuaciones trigonométricas, que aquí es pura conceptualización. ¿Cuál fue la conceptualización? Y es una ecuación que está igualada a 0 y está factorizada. Entonces, ¿qué debo de hacer? Satisfacer la ecuación. ¿Qué es satisfacer la ecuación? Operación inversa. Y luego me regreso a las gráficas, en este caso, y con las dos gráficas yo ya conozco los resultados. Y ya se acabó. Entonces, si se dan cuenta, esto ni calculadora tiene, o sea, no hay manera de usar la calculadora, porque la calculadora no te lo da. Ah, tal vez la inteligencia artificial sí te lo dé, ¿no? Sí, pero no te va a mencionar cuáles son los conceptos y por qué debes de hacerlo. Bueno, entonces dejen, selecciono otro ejercicio, el paso que sigue. Satisfacer la ecuación. Exacto, satisfacer la ecuación, porque si se dan cuenta es lo mismo, esta de aquí es igual que acá. Un niño de primaria no te lo entiende, porque va a decir, no, 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 aquí hay un 2 y allá no hay un 2. Sí, pero eres de primaria y por eso no eres capaz de entender lo que te estoy explicando, porque te hace falta madurar la corteza prefrontal, te hace falta más conexiones neuronales. No es discriminación, simplemente es tú no puedes porque no tienes todos los conceptos. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que aquí hay dos factores y bajo la conceptualización de haber dos factores, eso quiere decir que nosotros ya factorizamos. Bueno, no factorizamos nosotros, ¿no? Sino que antes hubo alguien que ya lo factorizó. Y como está igualado a 0, entonces el concepto que sigue es satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, sabemos que eso está asociado a la operación inversa. Por lo tanto, díganme qué valor va a tener, aquí el importante, que es el seno de u. ¿Qué valor tiene el seno de u? No. No. Piensen en la operación inversa. Uno sí, pero te falta otra operación. ¿Cuál es la otra operación? Inversa. ¿Entre dos? Entre dos, exacto. Porque aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. De ahí viene la facilidad de este tema. Solamente es pensar en la operación inversa. Y de manera similar, ¿qué valor tiene el coseno de u? 2 al cuadrado. No, acuérdense que es la operación inversa. Solamente es la operación inversa que afecta al coseno. Es la operación inversa que afecta al seno. ¿Cuál es la operación inversa que afecta al coseno? Raíz de 2. Solamente raíz de 2. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una resta y la operación inversa es una suma. Y ya se acabó de satisfacer la ecuación. Y entonces, ahora tienes que pensar, piénsale por favor. Como no es ni 1 ni 0, no me voy a ir a las gráficas. La gráfica solamente la observo fácil cuando es 1 y cuando es 0. Pero cuando no es 1 ni 0, ahí viene el problema. Porque entonces me tengo que ir a mis triángulos. Y si voy a mis triángulos, acuérdense que son estos dos triángulos. Son estos dos triángulos. Y esos dos triángulos se los voy a dibujar nuevamente para que lo tengan presente. Entonces, dibujo un triángulo donde este triángulo tiene un valor de 60, tiene un valor de 30, este mide 2, este mide 1 y este mide raíz de 3. Y tengo otro triángulo donde en este triángulo este mide 1, y este mide raíz de 2. Ahora, piénsenle un poco.
¿En cuál de estos dos triángulos, el de arriba o el de abajo, puede haber una división de 1 entre 2? Al dividir las longitudes, ¿no? ¿En cuál de estos dos triángulos puedo dividir una longitud de 1 entre una longitud de 2? En otras palabras, ¿qué triángulo tiene una longitud de 1 y tiene una longitud de 2 al mismo tiempo? ¿El de arriba? El de arriba. El de arriba, exacto, el de arriba. Entonces, yo ya pienso que este 1/2 es de este triángulo. Pero entonces, este de arriba, este numerador, como se llama seno, díganme qué lado es del triángulo. ¿Cómo está definido el seno, jóvenes? El seno es la división de qué lado entre qué lado. Del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Exacto. Por lo tanto, este de arriba debe de ser cateto opuesto y este de abajo debe ser hipotenusa. Ahora díganme, ¿cómo acomodo el triángulo para que sea cateto opuesto 1? Lo voy a dibujar. Primer cuadrante. A la derecha, hacia arriba y hacia abajo. En el primer cuadrante es derecha, arriba, hacia abajo, para formar el de 90 grados. ¿Cuánto dijimos que debe medir el cateto opuesto? Jóvenes. 1. 1. El cateto opuesto debe medir 1. ¿Cuánto debe medir la hipotenusa? 2. 2. Ahora platíquenme. Si este mide 1 y este mide 2 y estamos utilizando el triángulo en verde, ¿cuánto mide el lado de abajo? Raíz de 3. Raíz de 3, pero eso nada más es porque estoy observando. Ahora dígame, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Mide 90, mide 60 o mide 30? 30. Mide 30, exacto, mide 30. Por lo tanto, la primera solución es un ángulo de 30. Pero no puedes escribir 30 porque tienes que escribirlo en radianes. ¿Se acuerdan cuánto es 30 en radianes? Y sextos. Es pi sextos, exacto. Entonces, este es pi sextos más 2n pi. Ya habíamos dicho por qué se tiene que agregar el 2n pi. Ahí está la primera solución. Primera solución, primer cuadrante. Ahora, vamos a ver si hay solución en el segundo cuadrante. Vámonos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante es izquierda, arriba, de regreso. Listo. Entonces, ¿cuánto dijimos? Este dijimos que debe de valer ¿cuánto? ¿Cuánto debe valer este cateto? ¿Qué es cateto opuesto? 1. 1. Este debe valer 1. Esta hipotenusa, ¿cuánto debe valer? 2. 2. ¿Y este otro cateto cuánto debe valer? Raíz de 3. Raíz de 3. Eso es porque estoy acomodando simplemente el triángulo. Por lo tanto, el ángulo que me interesa es este de aquí. Y si este mide 30, jóvenes, ¿cuánto mide este ángulo suplementario? Si este mide 30, ¿cuánto mide este? 120. No. Si este mide 150. 150, exacto, porque acuérdense que debe de ser hasta llegar a 180, ¿no? Entonces este mide 150. Pero 150 no me sirve, porque debe ser en radianes. Entonces yo sé que 150 es múltiplo de 30. ¿Qué le hacen al 30 para que se haga 150? ¿Por cuánto hay que multiplicar a 30 para que se haga 150? Por 3. ¿Por 3? 30 por 3 te da 150. Por 5. Por lo tanto, en lugar de ser pi sextos, resulta que el segundo valor de A es 5 pi sextos más 2n pi. Y ya dijimos por qué. Ahora, vamos a ver si hay solución en el tercer cuadrante. No, espérenme tantito.
Ahora vamos a ver si hay solución en el tercer cuadrante. Para que sea en el tercer cuadrante, disculpen, para que sea en el tercer cuadrante es hacia la izquierda, hacia abajo y de regreso. Ahora, ¿cuánto dijimos que debe valer este cateto opuesto? 1. 1. Debe valer 1. Pero aquí vale 1. Debido a que es hacia abajo, aquí vale 1. No. ¿Cuánto vale? Menos 1. Entonces ya no fue. Raíz de 3. Menos 1. Aquí es menos 1, exacto. Este debe valer, ¿cuánto dijimos? 2, ¿no? Y este raíz de 3. Pero si se dan cuenta que aquí es menos 1. Entonces, como es menos 1, ya no funcionó. Entonces, no hay solución en el tercer cuadrante. Y si voy al cuarto cuadrante, es derecha, hacia abajo y de regreso. Aquí ya me va a quedar amontonado. Lo voy a hacer de este lado. Cuarto cuadrante es derecha, hacia abajo y de regreso. ¿Pero cuánto dijimos que debe valer el cateto opuesto? Menos 1. Menos 1. 1 debe valer 1. Pero como es hacia abajo, este vale menos 1. Y entonces ya no fue, porque el cateto opuesto debe ser 1, no menos 1. Conclusión, no hay solución en el cuarto cuadrante. Para el seno. Ahora va el coseno. Y entonces nos vamos al coseno. Y en el coseno volvemos a hacer la misma estrategia. Platíquenme cuál de estos dos triángulos, el de arriba o el de abajo, tiene un lado que mida raíz de 2. El de abajo. El de abajo. Entonces, para este raíz de 2 voy a utilizar este triángulo. Y tengo que hacer el mismo análisis. Exactamente el mismo análisis. Lo vamos a hacer aquí abajo. Acuérdense que habíamos dicho que la otra solución es que el coseno de U sea raíz de 2. Y raíz de 2 positivo. Por lo tanto, por definición, díganme cómo se calcula el coseno del ángulo. ¿Qué lados debo de dividir? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa, exacto. Entonces, eso quiere decir que esta raíz de 2, yo le debo de agregar un 1. ¿Por qué le debo de agregar un 1? Pues porque es una división. Y entonces, ¿cuánto debe valer el cateto adyacente? ¿Cuánto debe valer el cateto adyacente? Raíz de 2. Raíz de 2. Exacto, raíz de 2. ¿Y cuánto debe valer la hipotenusa? 1. 1. Uno. Ahora yo les pregunto, en este triángulo, ¿la hipotenusa vale 1? ¿En este triángulo la hipotenusa vale 1? Ya me equivoqué. Sí. Ya me equivoqué, disculpen. Sí. Ya me equivoqué. Aquí fue error mío. Disculpen, hice mal el triángulo. El triángulo es así. Este es 1 y este es raíz 2. Disculpen, me equivoqué. Ese fue error mío. Acuérdense que aquí lo había dibujado. Aquí está. La hipotenusa es la raíz de 2. Me equivoqué en el triángulo. Vuelvo a la pregunta. Disculpen. En este triángulo donde existe el raíz de 2, pregunto, ¿la hipotenusa vale 1? No, vale raíz de 2. Vale raíz de 2. Conclusión, esto nunca va a ocurrir. Y como esto nunca va a ocurrir, porque no hay un triángulo que tenga cateto adyacente raíz de 2 y hipotenusa 1, o sea, eso es deducción, entonces el coseno no tiene ninguna solución. Y las únicas soluciones son debidas al seno, que son 2 soluciones. Y que aquí también me tuve una imprecisión porque debe ser el punto B. Así son las ecuaciones trigonométricas. Tienes que decidir cuándo sí y cuándo no. Pero eso no te lo hace una calculadora, porque tienes que justificarlo con figuras. Ahí viene la parte conceptual y fuerte de lo que son las ecuaciones trigonométricas. Bueno.